Hola, en este video vamos a hacer una demostración de que este conjunto 2 a la n es no numerable. Para mi gusto, esta es la versión más simple en la que se puede demostrar que alguien que es esencialmente una versión de los números reales, tiene esta propiedad, ¿no?, de no ser numerable. Es la prueba más sencilla en donde se muestra de la manera más diáfana el método de la diagonal de Cantor. Empecemos por explicar qué es esto, qué denota 2 a la n. Bueno, esta notación exponencial en general en teoría de conjuntos denota familias de funciones. El exponente denota a los dominios o al dominio común de todas estas funciones y la base denota al contradominio de todas estas funciones. Entonces, 2 a la n significa el conjunto de todas las funciones que van del conjunto de números naturales en el conjunto 2 que pues es el que está formado por estos dos elementos, el 0 y el 1. Es un conjunto verdaderamente interesante porque se le puede identificar de manera básicamente inmediata con la familia de funciones características de subconjuntos de los números naturales. Y también se le puede identificar con el conjunto de Cantor famoso, que obtenemos al remover los tercios medios de intervalos, del intervalo 0,1 y repetir esta remoción de tercios medios. Ustedes seguro lo recuerdan de sus cursos de cálculo 1. Y de manera informal o quizás hasta un poquito abusiva, nosotros podríamos pensar a un elemento de este conjunto como una sucesión de bits, es decir, un x aquí sería básicamente como un vector de longitud, el tamaño de los números naturales, que tendría como coordenadas un b0, un b1, un bit 2, un bit 3, etcétera, ¿no? Un bit n y así. Un elemento de este conjunto es entonces una sucesión de ceros y unos o de bits, ¿sale? Y si nosotros tenemos otra sucesión de ceros y unos, otra sucesión de bits, digamos y igual a C0, C1, C2, C3, Cn, nosotros podemos decir que X y Y son iguales si solamente si lo son bit por bit. El bit 0 de ambos son iguales, los bits 1 de ambos son iguales y así, ¿no? O dicho también de otra manera, nosotros podríamos verificar que X y Y son distintos si y solamente si existe una coordenada, digamos n, en la cual el bit n, el bn y el cn son distintos. Entonces, el argumento diagonal de Cantor consiste en lo siguiente. Consideren ustedes una sucesión de secuencias de bits indexada con números naturales, digámoslo así. Nuestra primera secuencia de bits, la secuencia x0, la podríamos denotar de esta manera, ¿no? Un bit 00, bit 01, bit 02, bit 03, bit 0n, ¿no? Todos estos son ceros o unos. Una segunda secuencia de bits, x1, que estaría formada por los bits B10, B11, B12, B13, etcétera, B1n, y así seguiremos formando toda una lista de secuencias de bits. Así luciría nuestra secuencia de sucesiones de bits. Cada una de estas, x0, x1, x2, xn, es una sucesión de bits. Y bueno, aquí está desplegado cómo luciría cada una de ellas, ¿sale? Entonces, el razonamiento diagonal de Cantor consiste en lo siguiente. Se prueba que esta secuencia de sucesiones de bits no contiene a todas las sucesiones de bits, construyendo una que no puede aparecer en esta lista, es decir, una que es diferente a todas las secuencias de bits, las sucesiones de bits que están apareciendo en esta lista. Esta nueva sucesión de bits entonces tiene como primer bit lo que obtenemos de la siguiente manera.
Fíjense ustedes en el primer bit de nuestra sucesión X0. ¿Sale? Ese es un 0, un 1, entonces nosotros ponemos como primer bit de nuestra Y a C0, que sería simplemente el opuesto a B00. Si B00 es un 1, entonces C0 es un 0. Si B00 fuera un 0, entonces nuestro C0 sería un 1. El bit 1 de nuestra sucesión Y lo obtendríamos fijándonos quién es el bit 11 de nuestro X1 y poniendo entonces C1 igual al bit opuesto, si de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Y así sucesivamente. Nos vamos fijando entonces en los elementos de la diagonal, nos fijamos quién es el bit segundo o el bit número 2 de la sucesión X2 y nos fijamos en su opuesto. Y ese es el que llamamos C2. Y así sucesivamente, entonces el bit Cn será el opuesto al bit que aparece en la enésima coordenada de nuestra sucesión Xn. Muy bien. Entonces, esta Y no puede ser ninguno de los elementos de la lista. ¿Por qué? Pues porque para ser alguno de los elementos de la lista tendría que coincidir con uno de ellos en todas y cada una de las coordenadas. Pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos en cualquiera de ellos, digamos en el enésimo elemento de nuestra lista, nuestra Y no se parece o no es igual a esta Xn, perdón, porque justamente en la enésima coordenada, el bit enésimo de nuestro Y difiere del bit enésimo de nuestra enésima sucesión de la lista. Esta Y es entonces alguien que no estaba en la lista y por lo tanto la lista no era exhaustiva. Y esta lista arbitraria de sucesiones de bits pues nos ilustra, ¿no?, que ninguna de ellas, ninguna secuencia de sucesiones de bits indexada por números naturales será jamás exhaustiva, no va a ser suprayectiva. Entonces no puede haber una función suprayectiva del conjunto de números naturales en el conjunto 2 a la n. Y si no puede haber funciones suprayectivas, pues entonces no puede haber funciones biyectivas del conjunto de los números naturales en este conjunto 2 a la n de sucesiones de bits. Bien, bueno, esto es entonces la forma más básica del argumento diagonal de Cantor y se pueden utilizar variantes de este argumento en otros contextos. Por ejemplo, si nuestras sucesiones, en lugar de ser sucesiones de bits, fueran, por ejemplo, sucesiones de números naturales, podríamos usar este argumento básicamente, calcarlo al carbón. Podemos probar que la potencia de los números naturales tampoco es numerable, simplemente observando que estas secuencias de bits son precisamente las funciones características de los subconjuntos de los números naturales. Podemos identificar a este conjunto de Cantor de una manera más o menos natural con el conjunto de Cantor que está contenido en los números reales, el conjunto de Cantor clásico, lo cual, además de probar que el conjunto de Cantor clásico no es numerable, pues también probaría que el conjunto de los números reales no es numerable por contener un conjunto no numerable. Bueno, todos estos ejercicios, los detalles se les pide que los hagan ustedes en los ejercicios. Hasta la vista. Hola, bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Vamos a empezar ya propiamente con nuestro curso de Análisis Matemático 1. Ahora vamos a hablar de espacios métricos. Bueno, la idea detrás de esta noción es que, bueno, en un espacio métrico nosotros tenemos un conjunto que pensamos está formado por puntitos, ¿no?, que tienen la cualidad de que nosotros podemos medir la distancia entre pares de puntos. Digamos, por ejemplo, si tenemos por aquí un puntito X y por acá un puntito Y, nosotros podemos calcular la distancia entre X y Y. ¿Y qué es la distancia entre X y Y? Bueno, pues es un número real, ¿no? Es un número. Justo la recta real fue construida para poder proveernos de distancias. Entonces, una distancia tendría que decirnos cuánto vale una cierta función evaluada en X y Y.
¿cierto? Sería una función entonces que va de los pares de elementos de nuestro conjunto X, si es que este se llama X, en los números reales. Pero ¿qué números reales son los que pueden ser distancias? Bueno, digamos, por ejemplo, podríamos hablar de que la distancia entre dos puntos fuera -5. Pues como que no, eso no es una cosa razonable, pero sí podríamos hablar que la distancia entre dos puntos fuera pi, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las distancias entre puntos típicamente van a ser números positivos o incluso el cero, aunque digamos la distancia entre un punto X y un punto Y sería cero, pues únicamente en un caso, ¿no? En el caso en el que X y Y fueran iguales, ¿cierto? Entonces, bueno, y por otro lado, la distancia entre X y la distancia entre Y y X deberían de tener alguna diferencia. Pues debería no haber tal diferencia, ¿no? Deberían de ser lo mismo. La distancia de X y Y con la distancia de Y entre Y y X, pues deberían ser iguales, ¿no? Y por último, la propiedad más importante de todas, de que si nosotros tratamos de calcular la distancia entre dos puntos, pues esta tendría que ser, ¿verdad?, la mínima de las distancias posibles. Y las distancias posibles que podrían ser, bueno, pues podrían ser, digamos, lo que resulte de sumar las distancias con un tercer punto. Por ejemplo, si nosotros calculáramos la distancia entre X y Z, y luego de X a Z, y luego de Z a Y, entonces con eso nosotros obtendríamos pues un valor mayor, ¿no? Por haber pasado por un tercer punto, mayor o igual, ¿no? Podría también darse la igualdad, que la distancia entre X y Y. Entonces, con esto podemos definir el concepto de métrica, ¿no? Una métrica es una función, digamos, que va de el conjunto de pares de puntos de X en los números reales no negativos, es decir, en elementos del intervalo de números reales 0, infinito, incluyendo al 0, que cumple tres condiciones. La distancia entre X y Y es 0 si y solamente si X y Y son iguales. Esto es, que la distancia entre un punto y sí mismo siempre va a ser 0, y que si yo tengo que la distancia entre X y algún otro punto es 0, es porque ese otro punto no es nadie más que el mismísimo X, ¿no? La distancia tiene esta propiedad de simetría. La distancia entre X y Y tiene que ser la misma que la distancia entre Y y X. Y finalmente, la desigualdad del triángulo, que es justo la formalización de este dibujito que hicimos acá, ¿no? La distancia entre X y Y tiene que ser menor o igual que la suma de las distancias entre X y un tercer puntito Z, más la distancia de este tercer puntito Z a Y. ¿Sale? Y entonces un espacio métrico es un par ordenado X, D, donde X es un conjunto cualquiera y D es una métrica sobre X. Ya hemos comentado varios ejemplos pues entre los espacios R, Rns y el de los complejos, ¿cierto? Por ejemplo, en los números reales, el valor absoluto nos induce una métrica, ¿no? La distancia, digamos, vamos a llamarle distancia 1, entre X y Y, dada por el valor absoluto de la diferencia entre ellos, pues es una función que cumple todas estas condiciones, ¿no? Y la generalización usual del valor absoluto para, digamos, por ejemplo, los Rns, que sería, vamos a llamarle de n, ¿no?, a la distancia entre dos puntos X y Y en Rn, definida por la norma del vector X menos Y. Pues también cumple las condiciones. Y en los números complejos, bueno, en los números complejos también tenemos esta noción del valor absoluto, ¿cierto? El valor absoluto o el módulo de un número complejo, vamos a llamarle D sub C, la distancia, perdón, en los complejos de 2 entre Z y W,
pues también simplemente la podríamos definir como el módulo, ¿no? O el eh, eh, valor absoluto de la diferencia entre Z y W. Estos son nuestros ejemplos pues más conocidos, más clásicos, ¿cierto? Pero para estos mismos conjuntos es posible definir otras métricas, ¿no? Unas funciones distintas, pues otras formas de medir. Por ejemplo, para los reales nosotros podríamos intentar calcular la distancia entre X y Y, digamos, por ejemplo, midiendo el valor absoluto de la diferencia entre 2X y 2Y, por ejemplo, ¿no? O en el caso de R2 también podemos definir una nueva métrica, la conocida como la métrica del taxista, ¿no? En la que la distancia, digamos, entre X1 y X2 y Y1 y Y2 se calcula como el máximo, ¿sale? Entre, pues esto, ¿no? La distancia de X1 a Y1, la distancia usual, pues, de los reales, y la distancia de X2 a Y2. Esta es también entonces una métrica sobre R2. Se puede generalizar, por supuesto, a Rn. Y pues y bueno, pues en otros espacios, digamos en un conjunto arbitrario X, digamos un conjunto no vacío, nosotros podríamos dar una función de distancia muy sencillita. Por ejemplo, decir que la distancia entre, digamos, los puntos X y Y, pues valga obviamente 0 cuando ellos sean iguales, cuando estemos hablando del mismo punto, y que valga 1 en otro caso, es decir, cuando tenga yo dos puntos distintos, X y Y, pues la distancia aquí la vamos a definir como 1, ¿no? Esta métrica se le conoce como la métrica discreta, o es una métrica discreta. En realidad, para esto no es precisamente relevante el hecho de que la distancia entre puntos diferentes sea igual a 1. Podría ser a lo mejor otro número real positivo, distinto del 1, que nos daría una métrica muy similar, que tendría pues el mismo espíritu que esta, ¿no? Teniendo dada una métrica sobre un conjunto y un punto dado en el conjunto, uno tiende a preguntarse, pues, ¿quiénes son los puntos que son próximos al punto dado? Por ejemplo, en los espacios Rn tenemos familiaridad con los conjuntos de puntos próximos a un punto dado, digamos, por ejemplo, X, como esta X en Rn, con respecto, ¿no?, a un radio dado. Esto es, en los espacios Rn nosotros estamos familiarizados con las bolas, ¿se acuerdan? Las bolas de radio, digamos, R, centradas en un punto X, ¿no? Que son como los puntos que son cercanos, R cercanos a nuestro X. En este caso sería, pues, todos aquellos puntos Y en Rn, de tal manera que la distancia, en este caso la distancia euclidiana, ¿no?, la distancia usual en Rn entre X y Y, es menor que este número R dado, ¿no? Esto se acostumbra a llamarle la bola abierta, ¿no? La bola abierta de radio N, perdón, de radio R, ¿verdad?, con centro en X. ¿Sale? Y bueno, si nosotros cambiamos esta desigualdad, ¿no?, este menor por un menor o igual, lo que obtenemos es la bola cerrada, ¿cierto? La bola cerrada de radio R con centro en X, y vamos nosotros a denotarla así. La bola cerrada va a ser la B con una rayita arriba. La bola cerrada de radio R con centro en X, pues es esta cosa de aquí, ¿no? Los Y's en Rn, de tal manera que la distancia euclidiana entre X y Y es menor o igual que esta R. A nadie le causaría sorpresa si le digo que si nosotros tenemos una R menor que un número real S, entonces la bola de radio R centrada en X está contenida en la bola de radio S, ¿no?, centrada en X. Y lo mismo con las bolas cerradas, ¿no es cierto? Las bolas de Rn es un concepto que se generaliza a cualquier espacio métrico, es decir, que con respecto a cualquier métrica nosotros podemos tener conjuntos análogos a estos, a las bolas
en los RNs que conocemos muy bien. Por ejemplo, en el espacio de los números reales, si consideramos la bola abierta centrada en un puntito X, en número real X, y con radio R, entonces lo que obtenemos es precisamente un intervalo abierto, ¿no? El intervalo que va de X menos R a X más R, ¿cierto? Mientras que en R2, si nosotros consideramos la bola de radio R alrededor de un puntito X, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos dibujándola como todo un disco, ¿no? Una circunferencia con radio R y centro en X, ¿no? Todo lo que está aquí, sin incluir pues la cascarita, ¿no? Del disco. Digamos en R3 nosotros podemos visualizar pues esto como una esferita, ¿no? Una esferita sentada en un punto y con algún radio. Digamos que la parte de visualización geométrica en los espacios euclidianos pues la tenemos muy bien conocida, ¿no? Sin embargo, pues acerca de vecindades y de los conjuntos que podemos nosotros distinguir a partir de esa noción en espacios métricos arbitrarios, bueno, ya tiene una gran variedad de aspectos que podamos estudiar y que vamos a ver en nuestro siguiente video.